¿Puede Ucrania destruir el puente de Kerch? Es la principal vía de comunicación entre Rusia y la península de Crimea, pero además es el cordón umbilical que nutre de tropas y armamento pesado al ejército ruso en el frente sur de la guerra en Ucrania. Desde que comenzó la contienda, lo han cruzado cientos de tanques, camiones y blindados. También lo han hecho decenas de trenes cargados de soldados rusos, municiones y armamento pesado. Destruir el puente de Kerch, también conocido como el puente de Crimea, supondría para Rusia un golpe mucho mayor que el que significó el hundimiento el pasado mes de abril del Moskva, el buque insignia de la Armada rusa en el Mar Negro. Hasta hace poco era impensable que esto pudiera suceder, pero la idea cobra forma al mismo tiempo que se desdibuja la arrolladora superioridad que sobre el papel tiene el ejército ruso sobre las tropas ucranianas. Lo veremos más adelante. Pero antes de contárselo, vamos a repasar la historia de esta construcción que, además de ser una proeza arquitectónica, tiene un altísimo valor simbólico y estratégico para Rusia en general y para su presidente en particular. Tal es así que muchos rusos lo llaman simplemente el puente de Putin. Y es que fue el mandatario quien, contra viento y marea, decidió construir una gran vía de comunicación entre las dos orillas del estrecho de Kerch. Tras la anexión rusa de la península ucraniana de Crimea en 2014, prometió que uniría por carretera y ferrocarril a Crimea con la Rusia continental. 2 años más tarde se puso en marcha un proyecto faraónico cuyo coste oficial superó los 3.600 millones de dólares. La obra es colosal. El puente, que en realidad son 2 paralelos, uno para los trenes y otro para la circulación por carretera, tiene 19 kilómetros, es el más largo de Europa. La parte destinada al paso de los barcos tiene 185 metros de ancho y 35 de alto. La estructura se asienta sobre 7.300 pilotes de inmersión. Los pilotes están lo suficientemente separados para permitir el paso de fuertes corrientes marinas y se hincan a gran profundidad en el lecho del fondo del mar, que en esta zona tiene una capa de limo de 60 metros y se asienta sobre una falla tectónica. En mayo de 2018, 6 meses antes de lo previsto, Putin inauguró el tramo de carretera al volante de un camión Kamaz. La imagen dio la vuelta al mundo. El rostro del presidente ruso irradiaba felicidad. Estaba haciendo historia. Tal y como recordó a los trabajadores tras llegar al lado crimeano, Rusia había soñado con esa construcción desde hacía mucho tiempo, incluso durante la era de los zares. Luego, añadió, volvieron a pensarlo seriamente los años 30, 40 y 50 y finalmente, gracias a vuestro trabajo y talento, se ha producido el milagro. El tramo para el ferrocarril se terminó en 2019. Desde un primer momento, Ucrania calificó de ilegal la construcción. Desde entonces, la considera como una amenaza para su seguridad nacional. Hace unos días, esgrimiendo ese mismo argumento, un asesor de alto rango del presidente Zelensky afirmó en Twitter que el puente de Kerch debe ser desmantelado, no importa cómo, dijo, voluntariamente o no. Exaltos mandos de los ejércitos británico y estadounidense han calificado al puente como un objetivo legítimo, y en Washington hay quien ha dado a entender que no se opondría al uso de los temidos cohetes HIMARS contra el puente, armas que ha entregado a Kiev. Lo cierto es que una serie de ataques con drones y de misteriosas explosiones en instalaciones rusas en la península de Crimea han puesto en entredicho el supuesto blindaje militar del territorio. El pasado 9 de agosto, en una acción cuyas circunstancias no se han aclarado por completo, Ucrania destruyó al menos 8 aviones de combate rusos y varios depósitos de municiones en la base aérea de Saki. Y una semana más tarde saltó por los aires un arsenal del ejército, una subestación eléctrica y hubo varias explosiones en la base militar rusa de Simferópol. Miles de turistas huyeron despavoridos, colapsando el tráfico en el puente de Kerch. Y lo que es más importante,
obligó al ejército ruso a replegar tierra adentro a 24 aviones de combate y 14 helicópteros. Esta cascada de acciones ha hecho soñar a muchos ucranianos con la posibilidad de destruir el puente de Putin, un deseo aireado por las altas esferas del ejército. En una entrevista con Radio Liberty, el general ucraniano Dmitry Marchenko contestaba así a la pregunta de si el puente de Crimea sería uno de los objetivos de las Fuerzas Armadas tras recibir las armas prometidas por los países occidentales. Да, это 100%, это не секрет ни для их военных, ни для наших военных, ни для их гражданских, ни для наших гражданских. Это будет цель номер один для поражения. Pero más allá de declaraciones más o menos realistas de unos y otros, en el aire flota la pregunta de si el ejército ucraniano está en condiciones o no de destruir o inutilizar esta construcción descomunal pensada para resistir la embestida de terremotos de magnitud 9 en la escala abierta de Richter. Sobre el papel, haría falta una potencia de fuego a la altura del desafío, y hasta hace poco Ucrania no la tenía. Además, Rusia mantiene un impresionante despliegue de defensa que se ha activado con éxito, según su versión, en varias ocasiones. Realiza frecuentes ejercicios con pruebas de cortinas de humo para invisibilizar el puente, y a su alrededor navegan barcazas señuelo con reflectores de radar. Entre las armas occidentales más sofisticadas que posee Ucrania se encuentran los misiles Harpoons con ojivas de unas 500 libras y los HIMARS con ojivas más pequeñas. Pero los primeros no fueron pensados para ataques terrestres y su alcance, unas 190 millas, es insuficiente si son lanzados desde el territorio controlado por Ucrania. Lo mismo ocurre con los HIMARS. En cualquier caso, si Ucrania lograse alcanzar el puente de Kerch con los misiles que posee, debería focalizarse en puntos muy concretos y vulnerables de la construcción, y todavía no los ha descubierto. Además, debería hacerlo de forma masiva y con gran precisión. Hay quien asegura que los servicios secretos ucranianos estudian con lupa los planos técnicos de la construcción en busca de su talón de Aquiles, pero también hay quien replica que no conviene atacarlo para dejar una vía de escape al ejército ruso. Mientras tanto, la realidad se impone. Ucrania no está todavía en condiciones de destruir el puente. Pocos dudan de que si tiene la oportunidad de golpearlo, lo hará, consciente de que posiblemente causará mucho más daño en la moral del enemigo que en la estructura del puente. Conocer el cómo y el cuándo se producirá este ataque es solo cuestión de tiempo. Don't have time to regret.